Bendiciones, hermanos, que tengan en esta mañana. Dios les bendiga. Una mañana preciosa que tenemos, que el Señor nos ha regalado. Hoy es 3 de junio del año 2024. Bueno, sea usted bienvenido a este espacio que tenemos para compartir la palabra. Eh, Quiero que compartir con ustedes el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 30. Voy a leerlo para que usted eh, pueda ver lo que les voy a compartir. Dice así. Segunda de Reyes 10:30. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Em, Hemos oído sobre el rey Jehú, ¿verdad? El rey Jehú fue un hombre que reinó 28 años, perdón, en Israel. Fue un hombre valiente, un poco sanguinario, ¿verdad? A él se le atribuye el título de matar a Jezabel. Y por supuesto que vemos la historia de este rey, un rey muy peculiar, ¿verdad? Por todas las hazañas que él hizo. Dentro de esto, él exterminó la casa de Acab, exterminó también el templo de Baal, exterminó familiares, sacerdotes, príncipes, bueno, de todo, ¿verdad? Con el templo de Baal vino a destruir más de 80 servidores de Baal. De la casa de Acab destruyó o mató, perdón, más bien a sus hijos, que eran 40, ¿verdad? Y estamos hablando de un hombre que se esforzó en cumplir la palabra. A lo largo de la historia que vemos en el libro de Reyes, vemos cómo él repite una frase que llama mucho la atención, y es que él dice, porque la palabra de Dios debía de cumplirse, porque la palabra de Jehová debía de cumplirse. Entonces, todo lo que él hacía, toda la forma en que él se movía, él era un hombre, un rey que era muy inteligente, muy valiente, era un estratega, ¿verdad? Para hacer, este, destruir y llevar a cabo los planes de Dios. Había una palabra, ¿verdad? Donde Jezabel se le dio a él, se le entregó una palabra donde Jezabel iba a morir de tal forma. Cuando Jezabel muere, él cita esa palabra que se le dio en un principio. Entonces vemos cómo él es un ejemplo claro de cómo este varón, ¿verdad? De Dios, llevaba a cumplir la palabra de Dios. Él se preocupaba muchísimo por cumplir al pie de la letra la palabra de Dios y corría para que de un lugar a otro para que se cumpliera. Y tanto así, ¿verdad? Que destruyó el culto a Baal, como mencioné anteriormente, ¿verdad? 80 personas las encerró, ¿verdad? Por medio de estrategias que él hizo. Y vino a destruir, ¿verdad? A destruir completamente todo. En el caso de Jehú, hay algo muy interesante que nunca lo he escuchado, ¿verdad? Pero que en un momento, en una ocasión, el Señor me traía revelación, y es que el versículo 10:31 del que estábamos leyendo, en este que acabamos de leer, se agrada de él y le dice que ha cumplido todo conforme a lo que estaba en el corazón de Dios. El mismo Señor le da esta palabra, pero en el versículo 31 pasa algo diferente. Mas Jehú no cuidó, dice, de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Y Jeroboam, ¿quién fue? Fue otro rey, ¿verdad? Y este hombre creó lo que son dos becerros, los puso en el templo del Señor y eh, lo hizo para hacer fiesta solemne a esos becerros, diciendo que fueron los que sacaron de Egipto a Israel. Se le hacían culto, tenía sacerdotes, tenía toda una organización completa, ¿verdad?, para celebrar el culto a estos becerros. Y aquí la palabra nos enseña que Jehú, a pesar de que fue un hombre que servía a Dios, que cumplió los anhelos del corazón de Dios, él no se apartó de los pecados de Jeroboam. Al final
se contaminó, vamos a decirlo así, de la amistad que tenía con este otro rey. Se contaminó de los pecados que tenía este rey. Y es que cuando el Señor me traía revelación el versículo 31, hace meses, ¿verdad? Eh, me hablaba el Señor y me decía, hay personas que me sirven, se esfuerzan en servirme, corren a servirme, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Y esto a mí me confrontó mucho, ¿verdad? Como también en esta mañana es para reflexionar nosotros. ¿Cuántos de nosotros quizá, y es una oración muy repetitiva que se escucha, ¿verdad? Que la gente ora, Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, úsame, y uno, ¿verdad? Se cuestiona y se pregunta en base a este versículo, ¿hasta qué punto? Permítame un segundo, hermanos, porque hay mucho ruido, voy a cerrar una ventana. Qué pena, estamos en vivo. Y el asunto es, hermanos, que examinémonos a veces hasta qué punto, ¿verdad? Estamos desgastándonos, cumpliendo un mandato que Dios nos mandó. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado algo que es esencial para el cristiano, ¿verdad? Y es más que los sacrificios, está la obediencia a Dios, ¿verdad? Pero ahora con este versículo 31 vamos más allá de la obediencia, un poco más profundo. Jehú, vemos claramente, usted lo puede leer en su palabra, cómo este hombre se preocupaba por cumplir la palabra. Era un hombre obediente. Véanlo aquí, que era que estableció, dice que hizo todo conforme a lo que estaba en el corazón de Dios, es decir, cumplía, era obediente a la voz de Dios este hombre, pero el corazón de él no estaba, dice, no andaba, no cuidó de andar en la ley del Señor. Quiere decir que el hombre cumplía, obedecía, pero no quería mucho con el Señor. Hey, Señor, ahí un poquito, ¿verdad? No tanto. Te sirvo, te obedezco, pero mi corazón algo tiene, todavía no está al 100% contigo. ¿Qué es lo más importante de usted y de mí como seres humanos, como hijos de Dios, como cristianos? Y más aún cuando somos servidores en la iglesia, más allá de la obediencia, más allá del sacrificio está la obediencia, más allá de la obediencia está nuestro corazón, con nuestra relación con Dios en lo más íntimo de nuestro corazón. A veces incluso obedecemos, servimos en la iglesia, casi que a regañadientes, no nos quejamos, no decimos nada, pero nuestro corazón no está ahí. Nuestro corazón simplemente, nuestro cuerpo sigue órdenes, nuestros brazos, nuestros pies siguen órdenes, cumplimos porque toca cumplir, pero mi corazón no está al 100% ahí. Y Dios, por mucho que nosotros nos desgastemos, Dios está pesando el corazón, viendo cómo está nuestra condición interna. Hermanos, la vida cristiana, eh, todo se basa en nuestra intimidad con Dios. No importan los dones, hermanos, no importa el servicio, no importa los ministerios que el Señor nos haya dado, que sí tienen peso, ¿verdad? Porque son para edificar la iglesia, para el crecimiento, para bendecir a muchos, pero nuestra intimidad con el Señor, ¿cómo está? ¿Cómo es nuestro corazón con Él? Al final de la vida, ¿verdad? Que no vayamos a hacer como dicen los versículos, Señor, pero en tu nombre yo profetizaba y en tu nombre echaba fuera a los demonios. Y ese es un versículo siempre que yo me cuestiono y me hace pensar, ¿verdad? Porque como alguien que profetizaba, como alguien que echaba fuera espíritus, demonios, estaba mal. Y al final en ese pasaje vemos cómo el Señor le dice, pero nunca los conocí a ustedes. O sea, llegamos a tener autoridad tanta como para enfrentar al enemigo, pero nuestro corazón está lejos. Tenemos tanta autoridad para hacer milagros, tenemos tanta fe para profetizar, para ver los dones de fe en acción, los dones de milagros, pero nuestro corazón, hermanos, ¿cómo está? Y nos pone a pensar, dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor. Dice la palabra, si me aman, dice Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. La palabra de Dios es la ley del cielo.
es la ley de ese reino celestial. Cuando nosotros no cumplimos la palabra, los estatutos, es que no podemos agradarle al Señor. De cierta manera, Jehú le agradaba a Dios porque cumplía los anhelos de él, ¿verdad? Pero vea, esto es como muy profundo para explicar, ¿verdad? Pero lo quiero explicar de forma sencilla. Valen más que los sacrificios. Si usted ayuna 40 días, pero es desobediente, de nada le sirve. Ahora viene el siguiente punto más profundo. Usted obedece a todo lo que el Señor le manda, pero su corazón no está envuelto en ese servicio, no está relacionado con el Señor, de nada le va a servir. Y Jehú dice que no se apartaba del pecado de Jeroboam. Jeroboam era un idólatra, era un adorador de imágenes, era un hombre celoso, miedoso, quería vanagloria, porque él dijo, bueno, si se van para adorar a David, a mí me van a dejar solo, mejor les hago un templo con 2 imágenes y ahí los engaño. ¿Para qué? Para que él recibiera adoración. Él quería, como ser humano, sentirse halagado, sentirse aplaudido por la gente. Y esto, al ser íntimo, me imagino, amigo de Jehú, eran reyes los dos, se mezclaban, ¿verdad? De cierta forma. Y la palabra del Señor nos enseña en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, no te juntes con ellos, ni siquiera comas. ¿Hasta qué punto nuestro entorno nos llega a contaminar a nosotros? Y usted puede decir, se contamina el que quiere. Pero hermanos, si usted anda con las 5 personas, ¿verdad? Dicen los psicólogos, con las 5 personas que usted más camina, más se junta, más conversa, usted va a ser igual es el reflejo de esas 5 personas con las que usted más se relaciona. Si Jehú se relacionaba tanto con Jeroboam, empezó a ver normal las cosas, empezó a ver que era normal de pronto ver un sacerdote adorando a los becerros, de pronto vio normal que era subir, dicen que habían casas que se hicieron en los lugares altos y siempre los lugares altos se buscaban para ídolos y siempre Jehú visitaba esos lugares, visitaba el templo, tenía amigos sacerdotes de este sector. Hermanos, ¿hasta qué punto nosotros podemos tener contaminado el corazón aunque estemos obedeciendo a Dios? No se trata de lo externo. A veces queremos satisfacer a todo el mundo afuera. Yo quiero que el pastor me vea bien porque necesito que me vea como la más santa de todo el mundo. Yo necesito que los hermanos más cercanos me vean como la persona más espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué queremos eso, hermano? Jehú, ante la vista de todo el pueblo, era un hombre valiente, era un hombre que si en este tiempo estuviera, decía, wow, qué hombre más espiritual, es el ungido. Y era un ungido del Señor. Era un hombre que cumplía el corazón, pero el Señor le pesaba ver esto. Ver esto en el fondo del corazón de Jehú. Era un hombre que tenía que ser procesado de alguna forma, ¿verdad? Y al final, pues él reinó 28 años, ¿verdad? Durmió, dice, con sus padres y el tiempo que reinó Jehú sobre Israel fueron 28 años. 28 años se preocupó este hombre en cumplir los mandamientos del Señor. 28 años se dedicó a servir, a cumplir, ese fue el ministerio de Jehú, a cumplir todo, a destruir todo lo que era en contra de Dios, más en el fondo del corazón, la ley de Dios no estaba en él. Más en el fondo del corazón, él no estaba enamorado del Señor. Él simplemente obedecía órdenes y ahí se quedó. Entonces, hermanos, hoy hemos entrado un poquito más allá de la obediencia. Nos han enseñado por muchos años que la obediencia es todo y nos hemos quedado ahí. En algún momento quizá puede pensar usted, traer a memoria, el Señor les puede traer a memoria las veces que usted ha servido a regañadientes, un ministerio que le fue entregado pero que no le gusta, pero usted lo hace porque ahí tocó, ¿verdad? Una tarea, hermanos, pequeña o grande dentro de la iglesia y no nos gusta. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está? Porque Dios está examinando. No importa las horas que usted dedique al servicio.
si esas horas, o una hora, o 5 minutos, o 10 minutos, o 10 horas al día, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo están? A veces el servicio al Señor, hermanos, se vuelve a veces una carga pesada y es contradictorio porque la palabra de Dios nos enseña, lleven mi yugo que es fácil y ligero, y uno se pone a pensar, pero ¿cómo si el ministerio pesa? ¿Pero cómo si atender a una persona pesa? ¿Pero cómo si ir por aquí pesa? Y es porque estamos con nuestras fuerzas, lo estamos haciendo a regañadientes, lo estamos haciendo obligados, lo estamos haciendo porque tenemos que cumplir con X cosa. Y el enfoque de esta palabra, hermanos, es, al igual lo que el Señor me enseñó a mí, lo enseña también para ustedes. El corazón del Señor, el corazón nuestro, perdón, es lo que el Señor está pesando, es lo que Él está examinando, sin importar lo que usted haga. En nuestro corazón, siempre ante todo y todo lo que va a enseñarnos la palabra es nuestra relación con Dios, cómo estamos guardando su palabra, cuidando en nuestro corazón, ¿verdad? Que la vida de Él esté dentro de nosotros. Y esto es así, lo demás es secundario, lo demás viene a ser secundario, pero nos hemos equivocado a lo largo del camino y nos hemos equivocado de que los dones es lo más importante tenerlo y es nuestra relación con Dios. Hermanos, no nos preocupemos cómo Dios nos use, no lo limitemos, no dejemos eso, que nuestra prioridad sea crecer a la estatura de Jesús, que cada día, aunque es difícil, como yo reflejo al Señor, mi intimidad, no importa lo que vean afuera las personas, es mi corazón con Dios, cómo está mi corazón, qué tengo en el corazón. Puedo estar sirviendo al Señor y tengo amargura en el corazón. Y puedo estar sirviéndole al Señor y tengo odio hacia una persona. Y puedo estar sirviéndole al Señor y tengo celos, tengo idolatría hacia personas, hacia hijos, familiares, cosas, trabajo. Hemos desplazado mucho las cosas del Señor a veces por las propias. ¿Cuál es el pecado más grande que se señala en Jeroboam? La idolatría. Y al principio de la historia de Jeroboam sale esa altivez, ese deseo que él tenía de ser halagado, de ser adorado, de ser reconocido. ¿Cuál es ese pecado, hermano? Que podemos tener en el corazón y no lo percibimos porque es un pecado que no se palpa, no es palpable, no es algo que podamos ver, sino es algo en el corazón, son emociones, son sentimientos. Nuestro corazón es muy engañoso. Podemos creer que en la obediencia estamos siendo fieles al Señor y es solamente la obediencia. Más allá de la obediencia está mi corazón y mi relación con el Señor. Vuelvo y repito el versículo. Voy a leer el 30, dice, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos. Oiga, qué precioso lo que el Señor le dice a Jehú. Has hecho lo bien y has ejecutado todo lo recto delante de mis ojos. Qué precioso lo que le dice. Hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Y tus hijos, le dice el Señor, se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. No solo lo bendijo a él, sino que lo bendijo sus generaciones. Dios hizo un pacto ahí con Jehú. Mas Jehú dice, con todo lo que usted hace, ¿qué quiere decir? No pasa desapercibido. La palabra nos enseña que cuando servimos a los hombres, hagámoslo como que lo servimos al Señor, porque de Él vamos a recibir la recompensa. Y aquí Jehú recibe la recompensa eterna del Señor. Y le dicen, es a ti y a tus hijos se sentarán sobre el trono hasta la cuarta generación. Ya el Señor sabía lo que había en el corazón de Jehú. Mas Jehú hace énfasis, no cuidó de andar en la ley de Dios. Es decir, que nosotros podemos estar obedeciendo, pero debemos cuidar nuestro corazón, que la palabra del Señor no pase por alto en nuestro corazón. No es solamente la obediencia como nos han enseñado, va más allá, es el corazón que debe estar apegado a la palabra del Señor.
porque si está pegado el corazón, nuestra mente, vamos a caminar en ella, vamos a meditar en ella, vamos a actuar en fe, vamos a actuar en pos de la palabra, cumpliendo la voluntad del Señor. Por lo tanto, vamos a ser recto, un corazón recto, un espíritu limpio, no contaminado delante del Señor. Por eso es que hace énfasis y dice, no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Una parte del corazón de Jehú estaba porque cumplía la voluntad de Dios, pero no todo su corazón. Y la palabra de Dios nos dice, hijo mío, entrégame tu corazón, ¿verdad? Meditemos en la palabra de día y de noche, caminemos en pos de la palabra para poder ser agradables al Señor. Si amamos al Señor, debemos cuidar y cumplir los mandamientos. Es sencillo, es así como nos enseña el Señor. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y hermanos, más allá de lo que hacemos, es quiénes somos ante el Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? No se trata de los hermanos, no se trata de que me vean, no se trata de que recibir, no se trata de cómo yo me mueva. Es precioso cuando el Señor nos usa, pero esa no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad tiene que ser mi corazón con el Señor, que mi corazón esté conforme a la voluntad del Padre, a la voluntad de lo que el Señor nos entregó a través de su sacrificio y lo grandioso, precioso que tenemos, que es al Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que esta mañana, hermanos, esta es la palabra para que usted pueda reflexionar durante el día, ¿verdad? Pídale al Señor. Vamos a orar para poner este mañana en las manos, Señor. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, por los hermanos que se conectaron y por los que se van a conectar más adelante a verlos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos examines en esta mañana. Hoy te pido, Señor, que tú traigas convicción de pecado, que tú redargullas, Señor, si hay pecados ocultos en nuestro corazón, que tú nos traigas a luz, a memoria, acciones que ofendieron, Señor, pecados que nos han alejado de tu ley, Señor, aquello que hemos pedido incluso mal, Señor, quizá hemos pedido mucho, Señor, el ser usados, el por aquí, el por allá, diciéndote cómo hacer, pero hoy te pedimos que examines nuestro corazón. Yo soy la primera, Señor, examina mi corazón. A veces, Señor, uno no se da cuenta cómo puede pecar, Señor. Quizás uno se daba cuenta porque era su amigo, pero hoy te pedimos, Señor, si nos hemos hecho amigo de cosas, de prácticas, de costumbres, Señor, que parecen naturales, Padre, redargúyenos. Solo tú nos puedes enseñar la profundidad que hay en el corazón. Examínanos, revísanos, escudriñanos, Señor. Trae a luz, Padre, aquello que no te agrada, Señor. Y más que la obediencia, Padre, está en mi corazón, Señor. Hoy, Padre, te pedimos, si hemos medio obedecido, pues aún estamos todavía más desviados, Señor. Hoy te pedimos perdón y te suplicamos, Señor. En el amor de Cristo, Padre, te pedimos, Señor, enséñanos. Redargúyenos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este día. Ayúdanos, Señor, en el servicio a tu obra, Señor. Que sea genuino, que sea puro, que sea real, Señor. Y no solamente obedecer como recibiendo órdenes de parte tuya, sino amar, Señor, lo que tú nos mandas, Señor. Amarte a ti, Padre, por encima de todas las cosas. Gracias te damos por este día, por la oportunidad de vida, Señor. Te pongo a mis hermanos en tus manos para que guardes su salida, su entrada, Señor, para que guardes su caminar, Señor. Bendice a todos los que están conectados, Señor, a cada uno de ellos, a los pastores, a los hermanos, los niños, los jóvenes, Señor, sus familias. Guárdalos donde vayan, Señor, sus trabajos. Sea hoy, Señor, un día de bendición y que seas tú encargándote, Señor, de ser escudo, protector, y romper, Señor, los planes de Satanás en contra nuestra, Señor, para hoy. Sean cancelados, anulados, desbaratados, Señor, los planes del enemigo
y sea tu obra, Señor, protectora sobre cada uno de nosotros y los nuestros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por su valioso tiempo. Que tengan un excelente día y recuerden que el jueves, mañana, ¿verdad? Hay ayuno y el domingo nuevamente el servicio a las 10 de la mañana con la siembra y la Santa Cena. Bueno, bendiciones.